29 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya saben que toca consultorio de bolsa esta mañana con Franco Machiavelli. Varias vías, 915331851, WhatsApp y notas de voz 609224716 y por supuesto también vía YouTube. Todas las vías abiertas. Franco Machiavelli, analista de mercados, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva, ¿cómo estamos? Bueno, pues atendiendo a ese mercado, a un petróleo que en la parte del vencimiento en mayo lo tenemos en $116, los inversores mirándolo y mucho, y con una Europa que hoy cotiza con signo mixto, hay dudas, pero el IBEX lo tenemos avanzando el 0,20%. ¿Cómo estás viendo a los índices? Bueno, ligera calma tensa, ¿no? Podríamos llegar a decir, Eva, especialmente desde que se abrió un poco esta ventana de negociaciones. Y bueno, ya sabemos que primero pudo llegar a tener, digamos, un primer indicio positivo, ¿no? Porque se abren ventanas, se abre diálogo de negociaciones, pero eso no implica una subida inmediata. ¿Por qué digo todo esto? Porque si nos damos cuenta y remontamos un poco a la guerra comercial del año pasado, año 2025, en donde también se abrió un periodo de prórrogas, negociaciones, etcétera. El mayor barómetro de los mercados, que son los bonos, estuvieron en cotas altas, que ahí lo estamos viendo justamente el 20 años, llegamos a estar en cotas del 5 y pico por ciento durante un tiempo. Quiero decir, lo mismo con el 10 años. Aquí tenemos una muestra bastante clara. Digo todo esto porque ya estamos en ese terreno peligroso, pero eso no implica que el hecho de haber llegado ahí justamente implique, ¿cómo lo diríamos? Un retroceso inmediato en el rendimiento de los bonos. Es decir, estamos en una calma tensa, lo que estamos diciendo ahora. En estos niveles se rompen cosas, pero no hemos tenido muchas sorpresas este fin de semana. Digo sorpresa negativa, ¿eh? Ya sabemos que a Trump le gusta mucho publicar los fines de semana con el mercado cerrado y creo que en parte eso puede llegar a explicar, vamos a decirlo así, el ligero buen tono, un tono más tranquilo, más sosegado en índices europeos, que ya sabemos que Europa sale muy afectada de todo este conflicto. Y bueno, creo que esto en parte pues va a ir marcando un poco el ritmo de la semana, a golpe de titular, a golpe de cualquier comunicado, y pues básicamente estamos un poco en esa ventana, un tanto sensible. No sabemos si el mercado ha hecho suelo o no. Tuvimos un cierre bastante negativo la semana pasada y de hecho todo apuntaba que a lo mejor podíamos llegar a tener algo de soporte en esas zonas clave de 6.500 aproximadamente en índices o en el S&P, pero ya vemos una fuerte rotura. O sea, cuando vemos al final rotura a estos niveles, implica que el mercado no va a dudar en tener que caer más si así lo amerita o así lo justifica. Entonces estamos en esa especie de calma tensa. Hoy habla Powell, el viernes tenemos nóminas no agrícolas, que ya sabemos que el mercado está por el lado de la macro un poquito nervioso con el empleo, y se le suma también el festivo, ¿no? de Semana Santa. Así que bueno, semana complicada, pero bueno, a ver cómo podemos ayudar hoy a los oyentes, Eva. Pero bueno, lo dicho, en momentos así seguimos un poquito con incertidumbre. No ha cambiado mucho en exceso la situación o el panorama, ¿no? Vamos con consultas, si te parece. BIN 6498 dice: zonas de entrada para Nvidia. Creo que está en la zona baja de lateralización, con el RSI en diario llegando a 35. ¿Posibles caídas adicionales? ¿Qué le Bueno, dices yo a creo que al Nvidia? final gran parte, pongo ahí el RSI, que justo lo mencionaba el oyente, en diario además nos comentaba, sí, correcto, está bueno, en zonas de, a partir de 30 yo lo considero una sobreventa un poco más válida, 20 una sobreventa un poco más extrema, un poco más fiable, ¿no? En esos aspectos. ¿Qué ocurre aquí y dónde pondría yo, digamos, el orden jerárquico de factores? Orden jerárquico número 1 es narrativa y sentimiento de mercado, que es un poco lo que viene marcando el rumbo de todo el mercado. Punto 2, fuerza sectorial. Ya sabemos que, sobre todo, lo que ha estado liderando mucho las subidas es la energía. Ha estado subiendo energía y tecnología nada, ¿no? Bien, eso por un lado. Y luego punto 3, el técnico. ¿Dónde estamos en el técnico? Bueno, el oyente lo comentaba muy bien, estamos un poco en la parte del suelo. Sí que es cierto que en gráfico diario amenazamos un poquito con romper esas medias móviles. No suele ser muy buena señal romper media de 200, pero bueno, estamos un poco en la parte baja. A ver, yo esto lo catalogaría de la siguiente manera, Eva. Estamos en 166, es un nivel clave de nivel de suelo, es una lateralidad que ya trae, ojo, cuidado, venimos en lateralidad de Nvidia desde julio del año pasado. O sea, el coste de oportunidad también ha sido espectacular, cuando hay un montón de sectores que no han parado de subir. Entonces, punto 1,
cuando se ha estado hablando mucho de Nvidia, es normal tenerla en consideración, tenerla presente hoy en día, pero valoremos el coste de oportunidad de la fuerza sectorial y un poco de los niveles actuales. Si hiciese algo de base en 176, pues a lo mejor puede llegar a ser un poquito más atractiva, pero de momento no vemos indicios. Vemos una llegada por, no sé, quinta o sexta o séptima vez a este nivel de suelo, vemos una llegada, pero no vemos un giro. Y lo que tenemos que ver son giros. RSI en sobreventa, estoy de acuerdo. Bueno, como gran parte del sector tecnológico también, ¿no? Microsoft y muchísimas más que también están muy golpeadas. Entonces, sería un poco más cauto, tendría un poquito más de cautela. Sí que es cierto que si miramos un poquito hacia atrás con una perspectiva un poco más amplia en cuanto a niveles técnicos, pues al final, si nos damos cuenta, traemos alguna serie de niveles de tendencias relativamente atractivos, ¿no? Es decir, quitamos un poquito el zoom y empezamos a ver pues todas esas zonas, ¿no? 166, incluso podemos ampliar un poquito más, 150 más o menos, si cayese un poquito más, pues no serían malas zonas en general. No tenemos una mala perspectiva en general del sector, creo que la narrativa se va a seguir manteniendo relativamente fuerte pese a las dudas sobre la IA, creo que al final, pues de una forma u otra va a seguir liderando, pero no obstante vigilaríamos eso, no tanto ese suelo de tan corto plazo 166, sino un poco más 150, mirando un poco más un panorama un poco más amplio. Pues lo que hemos dicho, tengamos en cuenta narrativa y sentimiento de mercado, fuerza sectorial y por último en este caso el técnico, ¿no? Que es un poco lo que estamos comentando ahora. Pero bueno, 150 me gusta un poquito más el nivel frente a ese nivel actual, un poquito más cortoplacista, digamos. Vamos con más consultas. Franco dice, buenos días, me gustaría preguntar al analista por Saipem, ticker SPM y Tenaris. Si le parece que están bien para entrar y de ser así, soportes y resistencias. Se lo pregunta Guadalupe. Vale, pues vamos a contestarle a Guadalupe. Bueno, tenemos buenas tendencias en ambos, salvo que uno, la gran diferencia que Tenaris, de hecho lo estamos viendo a la derecha, estamos analizando los dos, uno viene de una fuerte tendencia bajista que es Saipem, que es la que estamos viendo a la izquierda, y a la derecha vemos Tenaris con un mejor rendimiento. A ver, venimos de romper resistencias bastante importantes en todo lo que es Tenaris en este aspecto y sí que estamos manteniendo un poco pues esos mínimos crecientes, ¿no? De hecho, lo que más me llama la atención en este caso, Eva, son las pautas de aceleración. Y yo soy un poco pesado, diciendo lo de las pautas de aceleración, al final es bastante importante tenerlo en cuenta. Y vuelvo y repito, nos referimos a una pauta de aceleración cuando vemos una rotura al alza de un propio canal alcista, ¿no? O sea, en el aspecto técnico mínimamente Tenaris lo está haciendo francamente mejor en términos relativos frente a Saipem en este caso, que es la comparativa, y sí que es cierto que podríamos llegar a decir que viene, como lo diríamos, un poquito más, bueno, valga la redundancia, acelerada, ¿no? Un poco más vertical. Esto nos lleva a tener en cuenta lo siguiente, en gráfico semanal hemos visto esa muy buena rotura, en gráfico diario vemos mucha verticalidad y eso nos obliga a bajar la temporalidad para saber identificar o detectar ese último grado de aceleración. Digo todo esto porque si bajamos, por ejemplo, a gráfico de 4 horas, empezamos a ver tendencias, que es lo que decíamos antes, ¿no? Bastante más verticales. Incluso bajamos a gráfico de 1 hora y la vemos con un poco más de claridad. Claro, ante valores así, la premisa básica suele ser pues que al final un retroceso a niveles de, digamos, retrocesos a niveles de tendencia son oportunidades de entrada, siempre y cuando no perdamos esta dinámica de esta tendencia, pues a priori lo podríamos mantener. Haría una adecuada combinación entre gráfico de H1 y gráfico diario. Digo gráfico de H1 y gráfico diario porque en gráfico de H1 en Tenaris, si bajamos a 24, 24 y medio más o menos, que es ese apoyo ese apoyo del soporte, sería importante no perder ese nivel. Es decir, vigilar este tipo de niveles, primero, por mantener la verticalidad y segundo, porque en caso de romperlo, podríamos llegar a estar viendo esos eventuales retrocesos, esos eventuales throwbacks, de acuerdo a lo que sería el anterior techo transformado en suelo justamente ahora, ¿no? Tras esa pauta de aceleración que estábamos comentando. Eso es el nivel de 20, más o menos. Y en este caso, brevemente, para Saipem, pues al final lo que vemos es eso, ¿no? Un valor que, a diferencia de Tenaris, trae mucha tendencia bajista, pero siendo un poquito más optimistas, pues hemos visto algo de roturas de tendencia, ¿no? Romper una media móvil en semanal al alza no es algo sencillo en un valor que viene bajista desde más de 10 años. Entonces, al final es algo positivo. ¿Dónde miraría yo? Pues al final es una comparativa entre es una comparativa entre un cambio de tendencia, posible cambio de tendencia, y una rotura de media móvil de 200 en semanal. Son buenos factores. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? Pues la última dinámica que provocó
esa rotura, es decir, la última dinámica de esos máximos y mínimos crecientes, que son, si nos damos cuenta en pantalla, tendencias alcistas un poquito más cortoplacistas, que al final nos indican un poco pues, el camino a seguir. Muy similar, como lo diríamos aquí, a Tenaris en cuanto a bajar temporalidad y detectar niveles más inmediatos. Estamos viendo un poco esas últimas dinámicas de subida, estamos hablando pues más o menos de tendencias secundarias, últimos niveles un poco de sobrecompra donde nos encontramos ahora, ¿dónde podríamos llegar a vigilar? Bueno, pues niveles de suelo, ¿no? Media móvil de 200, últimos mínimos que generan nuevos altos, etcétera, etcétera. Claro, cuando lo vamos situando o mapeando un poco de esta forma el gráfico, vamos situando esas temporalidades un poco más, o zonas, podríamos llegar a decir, cortoplacistas que son un poquito más atractivas. Buena señal. A corto y a medio plazo no me desagrada lo que está haciendo, pero no nos olvidemos de su tendencia secular. Así que bueno, 3,1, 3,13 más o menos, un nivel bastante importante que estaría vigilando en Saipem. Sería importante no perderlo y que siga manteniendo el buen ritmo. En el peor de los casos podríamos llegar a ver un retroceso hasta 2,4, que ahí sí que estamos hablando de un soporte un poquito más sólido. Voy a borrar la tendencia bajista para que se vea claro. Ahí está. Es un poco el panorama cortoplacista que estaríamos teniendo. 3,13 y 2,4, 2,5 en este caso, niveles bastante importantes a vigilar. Vale. Vamos con una llamada. Isabel, muy buenos días. Hola. Isabel. Pues no hemos perdido la conexión. Vamos a ver. Vamos con una llamada. Antonio López Herrera. 641. Dice, buenos días, ¿podrían decirme cómo ven la evolución de IONQ e Indra? Las tiene con pérdidas. IONQ e Indra. Vale, ok, creo que estuvimos hablando de Indra no hace mucho, porque al final pues también venía con fuertes subidas y hoy estamos viendo recortes. A ver, con IONQ la estamos viendo a la izquierda, gráfico diario, fuerte retroceso, fuerte drawdown desde la parte de máximos. Ojo que estamos hablando de casi un 70% de drawdown en poco más de, bueno, más o menos desde octubre del año pasado, más o menos. No obstante, cuando vemos grandes retrocesos, al final esto no significa que el valor lo está haciendo mal. Siempre nos suele llamar la atención valores que están en máximos y cuando están corrigiendo por lo que sea le tenemos un poco más de miedo. No obstante, el comportamiento en cuanto a dinámica del momento del precio no es del todo malo. Es decir, al final estamos viendo pues eso, ¿no? Podríamos llegar a decir máximos y mínimos que son crecientes y esto pues al final nos indica un poco de salud, de salud en la tendencia. La intensidad de esos máximos y mínimos crecientes viene marcada por la volatilidad. Repito, la intensidad de esos máximos y mínimos siempre la va a marcar la volatilidad. Por eso vemos drawdowns de casi el 70 en una corrección. Pero claro, esto, si nos damos cuenta, no cambia la dinámica, sobre todo que traemos desde finales del año 2022. Inicio del mercado alcista, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, más o menos estamos en cotas que son relativamente atractivas, al menos en términos técnicos, más o menos niveles de 22, se cruza con niveles intermedios de soporte resistencia, con niveles de antes de la IPO base, que es un patrón muy importante, y al final nos encontramos en niveles relativamente atractivos. Si el precio sigue cayendo, lo miraría con cuidado, pero si empieza a formar bases un poco en toda esta zona que estamos comentando, 24, 25, más o menos, pues podría llegar a ser interesante. Y por el lado de Indra, en este caso, bueno, pues lo que comentábamos hace no mucho, ¿no? Venimos de correcciones importantes, venimos de subidas también muy importantes, es decir, es el famoso mix de subida parabólica y corrección vertical, ¿no? Esto no nos habla necesariamente de que el valor esté débil, sino que el valor es más propenso a factores externos. Ya sabemos que Indra también ha tenido bastante historia por el lado de lo no técnico, ¿no? 34% de corrección en un mes. Es bastante. Entonces cualquiera se preguntará un poco si mantiene, si no, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Como valor no lo viene haciendo mal, recordemos que se beneficia bastante del plan REARM en Europa, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que hemos perdido mínimos. Y hemos perdido mínimos que eran crecientes. Hemos perdido o estamos perdiendo tendencias. Claro, esto puede ser un factor un poquito más de cautela, ¿no? No solamente eso, sino que si lo combinamos un poco con soportes técnicos, vamos a ver si aquí tenemos, ¿cómo lo diríamos? Una especie de segunda oportunidad. Digo todo esto porque es un valor que no lo viene haciendo mal, pero que en el caso de perder niveles clave, que además son los actuales, estamos hablando de niveles de 45 euros por acción más o menos, sería bastante más cauteloso porque toda esa subida previa a lo mejor se vería saneada en mayor magnitud. ¿De acuerdo? Así que nivel de 45 bastante importante. Veremos si
ponemos un poquito a prueba toda esa gran corrección que hemos tenido desde máximos, que es una corrección abultada en muy poco tiempo. Entonces, este tipo de cosas suelen generar un poquito de alarma. Así que nivel de 45, bastante importante que lo mantenga. Si no lo mantiene, ya nos vamos al siguiente, que es por una cuestión puramente de lógica. A nivel de escalera, estaríamos hablando del siguiente nivel, que estaría ubicado en 30, 33. Así que de 45 a 33 hay que valorar un poco ese drawdown adicional si ya estamos dentro o si pretendemos entrar. Así que bueno, niveles importantes, un poco más atractivo, 33 bajo mi punto de vista, porque estaría más saneado, vendríamos de mayor corrección. Si aguantamos 45, fenomenal. ¿Qué habría que vigilar en este caso? Porque estamos justo hoy coqueteando un poco con esos niveles, pues bajar temporalidad básicamente y a partir de ahí ver alguna especie de formación de bases. Cuando digo formación de bases es algo muy similar a lo que estoy marcando ahora mismo en pantalla. Es decir, cuando hablamos de un nivel en los consultorios, no es el nivel mágico que hay que comprar ahí, sino que es el nivel que hay que monitorear, es el nivel que hay que vigilar. Y cuando decimos vigilar es que el precio, si venía con correcciones muy potentes, lleve a cabo formación de bases. Y eso es lo que de hecho estamos marcando justamente aquí a nivel de ejemplo. No tiene por qué tener toda esa duración, pero sí que tiene que tener la misma dinámica, que es de venir cayendo muy fuerte a empezar a frenarse y a no ir a ningún lado, a quedarse un poco en rango, para a partir de ahí sí empezar a validar ese tipo de niveles a la rotura eventual de una lateralidad que pueda llegar a marcar. Así que esa dinámica que estamos explicando ahora la aplicaríamos para este nivel de 45 o en su defecto nivel de 33 en este caso, ¿no? Vale, bueno, pues una respuesta que también valía para Manuel Pereira, que preguntaba sobre Indra. Vamos con una llamada. David, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy Enhorabuena buenas. por el consultorio. Gracias. Yo quería soportes y resistencias de 3 valores que tengo con ligeras pérdidas. Es IAG, Solaria y Leonardo. Y sobre todo me pregunto, Leonardo, que supuestamente con lo del conflicto y con el futuro y está cayendo. Así que nada, muchas gracias por todo y si me dejáis a la escucha, escucha al analista. Gracias. Pues vamos con esa respuesta, David. También Donald preguntaba sobre soportes para Leonardo. ¿Cómo los ves a estos 3 títulos? Bien, bien. A ver, lo que ha comentado el oyente es así, ¿no? Este tipo de compañías como Leonardo, etcétera, pues se ven beneficiadas del conflicto. Y lo que comentaba el oyente, y vemos correcciones ahora, ¿no? Ahí es donde tendríamos que aplicar el efecto descuento. Es decir, al final, cuando un conflicto escala rápidamente, rápidamente se ponen precios. Por eso también hemos estado viendo, por ejemplo, fuertes subidas en Repsol, fuertes subidas en muchísimas energéticas, por el tema un poco del petróleo, del GNL, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos la escalada de un conflicto, rápidamente se suele poner en precio y lo que viene después es una corrección. ¿Dónde estaría mirando más allá de esto? Que es un poco importante a nivel panorámico. En no quitar o el no olvidarnos, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Que los árboles no nos permitan ver el bosque, etcétera, etcétera, pues esto es lo mismo. Si miramos a Leonardo, vemos que pese a la corrección que está teniendo, no ha perdido tendencias, no ha perdido la dinámica de sus últimos máximos y mínimos crecientes, es decir, nos encontramos ante un valor que evidentemente sale fortalecido por todo el conflicto bélico, etcétera, etcétera, pero que tenemos algo de corrección. Distinto sería, digo, tenemos algo de corrección, pero estamos en tendencia alcista. Distinto sería que estuviese en tendencia bajista. No sé si me hago entender. Entonces no confundamos una corrección con una tendencia bajista. Lo que vemos ahora es una corrección más o menos desde marzo, que estaba en 66 euros y ahora está en 55. Los niveles de suelo, que son relativamente atractivos, es más o menos el nivel de 50. Estamos relativamente cerquita de ahí, son apoyos con media móvil, son apoyos tendenciales y a priori, de momento, podríamos llegar a mantener por el viento de cola del plan Rearm también, que es una compañía que sale beneficiada, pues a priori mantendríamos un poco la expectativa alcista, siempre y cuando no perdamos 50, 51, que es hasta el siguiente nivel al cual podría llegar. En este caso, teníamos también Solaria, que nos comentaba el oyente. Lo viene haciendo muy bien. Al final el energético pues viene liderando bastante últimamente, ya lo sabemos. No obstante, estamos un poco en resistencias. Vigilaríamos un poco ese nivel de 24. Son resistencias semanales. El precio lo viene haciendo bastante bien, pero a lo mejor podría llegar a encontrar algo de, ¿cómo lo diría? Sí, de resistencia, valga la redundancia, ¿no? Llegando a esos niveles justamente. Entonces, esas tendencias las vigilamos un poquito bajando temporalidad, las vigilamos un poquito teniendo en cuenta o no perdiendo de vista las últimas dinámicas, y esas dinámicas son, pues también, como no puede ser de otra manera, Eva, tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, un poquito de retroceso en niveles actuales a lo mejor nos lleva hasta 19, perder 19
eso sí sería un poquito más alarmante, ¿vale? Así que siempre y cuando no perdamos 19, pese al testeo en resistencia, pues de momento estaríamos en tendencia alcista. Y por último, IAG, pues muy comentada, ¿no? Faltaba. Muy comentada y muy solicitada. Lo vino haciendo muy bien, a puntito de superar también niveles pre-COVID. Parece que ha encontrado algo de resistencia justamente pues en esa zona de los 5 euros por acción. La vemos un poquito de retroceso ahora. Bueno, yo vigilaría un poquito el 3,3, que como vemos de forma muy clara en pantalla, son apoyos tendenciales de la última tendencia y a priori pues esos niveles serían los más importantes. Vale, vamos con más consultas. Carmelo Ramo te pregunta, me gustaría que me dijera momento de entrada en Naturgy en el IBEX y Symbiotic SYM que cotiza en el Nasdaq. Dos títulos. Vamos Vale. allá. Bueno, Naturgy, a ver, ¿cómo la tenemos últimamente? Porque está un poquito contraída, está un poquito de aquella manera, siendo que en su día, sobre todo finales del año pasado, éramos un poquito más optimistas, ¿no? Porque veíamos que por fin lograba romper, pues en este caso, esa resistencia, ¿no? Que le había costado bastante, ¿eh? Tuvo un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, íbamos por el quinto y lo conseguimos romper. Buena señal, pero entró un poco en fase de consolidación, en fase de lateralidad, y es un poco donde estamos justamente ahora. Estamos en gráfico diario. Yo lo que no perdía o lo que no perdería de vista en Naturgy es un poco esta fase de consolidación actual, los límites de esos niveles. Es decir, al final el mercado no tiene siempre por qué, como lo diríamos, corregir o consolidar de forma lateral. Puede estar corrigiendo, consolidando en forma bajista. Y sé que suena raro, porque entonces si es bajista, pues no es lateral o no es consolidación. Es lo siguiente, fijaos, impulso y esta especie de, lo que digo, contracciones, un poco de retroceso, un poco de consolidación, sigue siendo una pauta muy válida, que no tiene por qué presentarse siempre, en este caso, en pautas laterales. Entonces estaríamos vigilando un poco la rotura de ese nivel, básicamente nivel de 26 euros por acción. En el caso de romperlo, bastante buena señal, honestamente, porque estamos encima de una resistencia histórica, porque no hemos perdido soportes macro, y esto es bastante importante. Pero siempre y cuando se mantenga un poco en esa consolidación, no dejará de significar un coste de oportunidad, estar invertido en otros valores. Y rápidamente con Symbiotic, pues al final, siempre y cuando perdamos niveles clave, niveles de suelo, en este caso que vemos un gran aterrizaje desde finales del año pasado hasta esos niveles, ha caído casi bastante, un 40% más o menos. Lo único que le pediríamos en este caso es una rotura de esta última pauta bajista, porque estamos en pauta bajista pese a haber llegado a nivel de suelo, así que estaremos vigilando un poco esa rotura eventual de los 54 dólares por acción más o menos. Si lo rompiésemos sería genial, porque es un poco el fin de esa última pauta bajista que hizo que aterrizase el valor en niveles de suelo. Y si por el contrario perdemos 46, podemos acentuar mucha más caída, así que bueno, vigilaríamos 54 para ser optimistas de cara a largos, y ser menos optimistas de cara a largos, pues una pérdida del nivel clave de 46 en este caso. Vale, vamos con más consultas. Escribe Carlos de Málaga y dice, buenos días, quería preguntar al analista por Suez Microtech en la bolsa alemana. Ticker S de Sevilla, M de Madrid, H de Huelva, N de Navarra, N minúscula. Si con la caída de hoy, dice, supongo que por los resultados podría entrar, y por Ferrari en Italia. Suez Microtech y Ferrari. ¿Cómo las ves? Ferrari siempre me ha gustado mucho y ha estado muy castigada últimamente, ahora lo vamos a comentar. En este caso, en el primer valor que comentaba el oyente, sí, ligeras correcciones, sí, probablemente también vengan derivadas de earnings. Esto a veces suele ocurrir, sobre todo cuando vemos correcciones con gaps y todo este tipo de cosas, ¿no? Y es curioso porque sueles tener independencia absoluta del resultado inmediato de BPA y de ingresos. Suele ir más destinada al guidance, alguna guía, algo dicho en la conference call, que a lo mejor pues trastoca un poco los planes. Pero bueno, más allá de eso vemos buenas tendencias a largo plazo, buenas tendencias en términos técnicos. Es complicado decir que un valor se mantiene bien en el largo plazo, especialmente cuando a priori pues en el corto plazo nos puede, como lo diría, confundir una corrección puntual, una caída diaria, etcétera, derivado de unos earnings, pero no cambia el aspecto técnico a largo plazo, ¿no? Y a veces tener esta visión siempre ayuda un montón. Máximos y mínimos crecientes de manual. Sí que es cierto que
podríamos llegar a decir que no hemos superado máximos previos y bueno, puede implicar probablemente un poquito más de debilidad a medio plazo. No obstante, pues aguantando un poco niveles seríamos relativamente optimistas. Cuando digo niveles serían dos, uno muy macro, nivel de 29, y uno un poquito más cortoplacista, que es el nivel de 43. Digo todo esto porque, si nos damos cuenta, venimos de perforar o de terminar con una pauta correctiva, una pauta bajista, y esto suele ser buen indicio, y al mismo tiempo, tras la rotura, esos niveles, digamos, horizontales de suelo junto con apoyos en medias móviles, nivel de 43 sería interesante dentro de este canal alcista. Si perdemos 43, pues vigilar 29, que es el suelo más primario en este caso. Y Ferrari, pues bastante castigada también, todo el sector lujo. En general, hablaríamos también, que no tiene mucho que ver, pero bueno, un poco en el segmento lujo, Louis Vuitton, Hermès, que también ha estado muy castigadas. En general, pues también fuertes correcciones, no obstante, las tendencias más importantes a nivel primarias no las estamos perdiendo, pero bueno, sí que conviene ser un poquito más cauto en el momento actual, que estamos en un momento más de risk-off, de preferencia por valores defensivos, etcétera, pero creo que Ferrari, dentro de lo que cabe, sobre todo si no perdemos niveles de 270 euros por acción más o menos, y le sumamos una eventual desescalada, un eventual risk-on nuevamente en el mercado, pues al menos yo en lo particular sí que la tengo dentro del radar, no para comprar justo ahora, pero sí en el momento en el que eventualmente podamos llegar a ver un poquito más de calma, un poquito más de relajación en los mercados. Pero bueno, es una empresa muy muy buena que mantiene su cuota de mercado, pero como todas puede llegar a sufrir eventualmente pues este tipo de correcciones. No cambia el tipo de empresa, lo que hay que tener en cuenta es el tipo de entorno en el que nos encontramos. Bueno, para algunos oyentes que vuelven a preguntar por Indra, como Gabriel Muñoz, bueno, después en YouTube, ya saben, si le dan marcha atrás al inicio de este consultorio, pueden escuchar de nuevo todo lo que ha dicho Franco Machiavelli también sobre el gigante del IBEX. Vamos con una llamada. Ismael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Díganos. Pues mire, pasa una cosa, estaba escuchando y era una consulta concretamente, efectivamente con Indra, pero ya veo que el analista ha hecho una muy buena exposición hace un momentito, porque estoy escuchándolo, y nada más era pues preguntarle efectivamente cómo lo veía para... Estoy fuera, estoy siguiéndola a ver qué punto era un buen punto de entrada, y esta es la pregunta. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted, Ismael. Bueno, pues no sé dónde podemos ver ese punto de entrada. No, pues ratificamos un poquito, Eva, pues esos niveles, ¿no? 46, muy importante, aguantarlos un poquito como estamos viendo en pantalla. La pérdida de los mismos es lo que nos obligaría a ser un poquito más cautos. Pero justo donde estamos ahora, lo único que tenga en cuenta el oyente, por favor, es lo que hemos dicho. Esa generación de bases, que llegar a un nivel no es compra automática, sino la dinámica del movimiento del precio en esos niveles. Si frenamos caída, formamos bases, a partir de ahí, fenomenal, pero el nivel clave a vigilar para que se genere toda esta dinámica es el que justamente hemos comentado, nivel de 46. Venga, vamos con más consultas y te pregunta Hornets 12 Able. Buenos días, comprado en Puig a media de 15,80. ¿Qué recomienda? Y de Airbus, que acaba de comprarlas a 158,2. ¿Veo optimista la posición? Lo pregunta Juan Manuel de Madrid. Bueno, Airbus podríamos llegar a decir que va un poco del lado de la fuerza sectorial, podríamos llegar a decir, ¿no? Y en este caso Puig, pues un poquito más castigada. Se hablaba mucho de Steel Lauder, ¿no? Un poco, he estado leyendo ahí cositas por el estilo, pero Puig viene siendo perdedora. Lo único que sí podríamos llegar a decir para que me llegue bien el tiempo y optimizar con las dos es un poco vigilar esos niveles, ¿no? Vigilar nivel de 17, la eventual rotura de 17 podría llegar a ser muy buena señal, siempre y cuando no perdamos pues, la parte de los últimos mínimos crecientes, que es un poco la parte más optimista que podría destacar en este caso de Puig, pero a muy corto plazo, porque todo lo que es medio y largo no está teniendo buen aspecto. Así que romper 17 con fuerza y, caso contrario, no perder nivel de 15. Y en este caso Airbus, pues del lado también un poco, entre comillas, de la fuerza sectorial, que no la está acompañando demasiado, pero con toda esa corrección un poquito más, más temprana que estamos viendo, es una corrección bastante importante, desde el nivel más o menos de 220 hasta los niveles actuales, pues estamos hablando de una corrección significativa, una corrección importante de casi el 30%. A ver, cuando unos valores caen así y dentro de lo que cabe no tienen fundamentales que son un desastre absoluto, pues pueden llegar a ser compras tácticas interesantes. ¿Dónde? Niveles actuales, 158, y lo que estábamos hablando con el oyente anterior de Indra es justamente lo mismo, es decir,
Cuando señalamos un nivel en consultorios no implica compra directa, además del perfil de riesgo de cada uno y que no es una recomendación, implica vigilar la dinámica del movimiento del precio en esos niveles. ¿Por qué digo todo esto? Porque aguantando y llegando a estos niveles vigilaríamos más o menos su dinámica en 4 horas y si hacemos algo de bases, pues muy buena señal porque el nivel es bastante importante en términos de medio y de largo plazo por la tendencia alcista que está trayendo de máximos y de mínimos crecientes. Franco Machiavelli, analista de mercados. Ha sido un placer, como siempre, una vez más, este tiempo de consultorio. Feliz jornada y muy feliz semana. Gracias, igualmente, va.